La cámara del Consejo Galáctico era una maravilla de la ingeniería interestelar, un vasto salón lleno de representantes. De cada rincón del universo conocido, cada especie traía consigo sus tradiciones, historias y peculiaridades biológicas únicas. El aire estaba denso con una atmósfera artificial diseñada para adaptarse a las diversas necesidades respiratorias. De los asistentes y las paredes brillaban con proyecciones holográficas de galaxias distantes. Era un lugar donde se celebraba la unidad de incontables civilizaciones y donde los humanos, uno de los miembros más nuevos, a menudo se encontraban. En el centro de atención, a veces para su incomodidad, la embajadora humana Emma Williams estaba de pie en el centro de la cámara. Sus botas pulidas brillaban bajo la suave luminiscencia de los orbes de luz del Consejo. Emma se había acostumbrado a las constantes preguntas sobre la humanidad. Cada detalle de la vida humana parecía fascinar a estos alienígenas, desde sus complejos idiomas hasta sus cuerpos aparentemente frágiles que podían adaptarse a entornos muy variados, pero hoy el tema de discusión era uno que no había previsto. La pregunta había surgido de una manera muy superficial. Especies serpentinas cuyas escamas brillantes reflejaban un caleidoscopio de colores. Su representante, el alto consejero Zora Aro, se había deslizado hacia adelante. Su voz era un profundo zumbido resonante. El embajador Williams comenzó. Hemos observado el peculiar hábito de su especie de encerrar sus extremidades inferiores en lo que parece ser una forma de armadura sintética. Esta práctica nos resulta desconcertante. Una oleada de aprobación recorrió la cámara. Representants de especies que flotaban, se deslizaban o se deslizaban. Asintieron o chasquearon sus apéndices en señal de acuerdo. Para ellos, la idea de cubrirse las extremidades parecía absurda. La mayoría de las especies alienígenas presentes habían evolucionado en planetas con entornos controlados o terrenos lisos e inofensivos. Para su comprensión, los humanos eran constantes. La dependencia de los zapatos era un estorbo innecesario. Un signo de debilidad o tal vez incluso de vanidad. Emma dudó por un momento, evaluando la sala. Había enfrentado desafíos en el consejo antes, pero explicar algo como dan como calzado se sintió extrañamente abrumador. Sonriendo diplomáticamente, se dirigió a la asamblea. Honorables miembros del Consejo Galáctico, aprecio su curiosidad. Los zapatos son de hecho una peculiar invención humana, pero su propósito está profundamente arraigado en nuestra historia y supervivencia. Esta respuesta pareció solo profundizar la intriga. Un murmullo bajo se extendió por la cámara, acentuado por las mandíbulas chasqueantes de la delegación insectoide. Silat y los silbidos ultrasónicos de los Ben, cuyas ondas sonoras hicieron que las paredes de la cámara brillaran momentáneamente. El presidente, un miembro antiguo y sabio de la especie cristalina Tetra, levantó un apéndice brillante para silenciar la habitación. El embajador Williams, el presidente, entonó: solicitamos una demostración para comprender mejor esta práctica. Tal vez podría quitarnos este zapato. Emma reprimió un suspiro. Esta no era la primera vez que se le pedía a su especie que actuara para la curiosidad del consejo, y sabía que no sería la última. Asintió y se agachó, desabrochó una de sus botas y se la quitó del pie. Un jadeo colectivo resonó por la cámara cuando su descalza apareció a la vista de muchas especies. La vista de la piel expuesta de un humano, particularmente en un área tan delicada y sin blindaje, les resultó impactante. Parecía una vulnerabilidad evidente que ninguna otra especie se atrevería a mostrar. Zord se inclinó hacia adelante, sus escamas ondulaban con curiosidad. Fascinante, dijo, su voz era casi reverente, pero ¿por qué usar esas cubiertas protectoras en una G que de otro modo sería resistente? Seguramente tus pies son suficientes para caminar como los nuestros, para deslizarse o deslizarse. Emma se enderezó sosteniendo la bota en su mano mientras se preparaba para explicar. En la Tierra, nuestro planeta natal, el terreno está lejos de ser uniforme. Encontramos rocas afiladas, arenas abrasadoras, nieve helada e innumerables otros peligros, pero lo más importante es que la Tierra está rebosante de vida, la mayoría microscópica y gran parte de ella peligrosa. ¿Peligroso? La pregunta vino de Scar, de la delegación Ziyad. Su cuerpo segmentado se contrajo de sorpresa. Vida microscópica. Seguramente esas criaturas no representan una amenaza para una especie tan avanzada como la tuya. Emma sonrió, su expresión teñida de orgullo y precaución. En la Tierra, los microorganismos no son solo vida. Las formas en que son maestros de la supervivencia, las bacterias, los hongos y los parásitos existen en tal abundancia que pueden invadir incluso el más pequeño corte o rasguño sin protección. Una simple caminata por el terreno equivocado puede llevar a
Infecciones que los sistemas inmunológicos no siempre pueden combatir. La cámara se quedó en silencio a medida que el peso de sus palabras se hundía. Muchas especies en el Consejo habían evolucionado en entornos con mucha menos diversidad microbiana que la Tierra, y la idea de estar constantemente rodeados de amenazas invisibles era inquietante. Emma podía ver la inquietud en sus posturas, la forma en que sus cuerpos se movían o sus apéndices se movían era una reacción que había visto antes al explicar las realidades más duras de la Tierra a audiencias alienígenas para dar. ¿Eres un ejemplo? Emma. Continuó. Hay gusanos parásitos que pueden excavar a través de la piel de un pie humano si se deja desprotegido. Estas criaturas pueden causar enfermedades graves, y en algunos casos, incluso la muerte en áreas pantanosas. Los hongos prosperan atacando la piel y causando condiciones dolorosas. Debilitants. Y luego están las bacterias, organismos diminutos que se multiplican rápidamente y pueden convertir una lesión menor en una situación potencialmente mortal en cuestión de días. La cámara estalló en una cacofonía de reacciones. Algunas especies emitieron sonidos de incredulidad. Mientras otros se movían incómodos en sus asientos, el presidente cristalino levantó una mano para pedir orden una vez más. Embajador, ¿está sugiriendo que su calzado es una cuestión de supervivencia en lugar de comodidad? Precisamente, Emma respondió que los zapatos son una barrera entre nosotros y los peligros invisibles de nuestro mundo. Nos permiten explorar diversos entornos, desde desiertos hasta junglas, sin caer presa de los microorganismos y peligros que prosperan allí. Son un testimonio de la adaptabilidad de la humanidad y nuestra capacidad de innovar en respuesta a los desafíos. Las escamas del consejero Zorath brillaron con un tono Contemplativo. Si estos microorganismos son tan mortales, ¿por qué su especie no los ha erradicado o evolucionado más allá de su alcance? La sonrisa de Emma vaciló levemente y su tono se volvió más serio porque, honorable Zorath, los ecosistemas de la Tierra se construyen sobre un delicado equilibrio. Muchos de estos microorganismos no son solo amenazas, también son esenciales para la vida. Algunas bacterias nos ayudan a digerir los alimentos. Otras enriquecen nuestro suelo y aún otras controlan las poblaciones de especies dañinas. Destruirlas sería desentrañar el tejido mismo de la biosfera de nuestro planeta para que coexistamos, protegiéndonos cuando sea necesario, pero entendiendo que somos parte de una red de vida interconectada más grande. La cámara quedó en silencio. Emma pudo ver la realización amanecer en los rostros de los miembros del consejo. Lo que inicialmente había parecido un don humano trivial ahora parecía como una estrategia de supervivencia profunda, un reflejo de los desafíos únicos de la Tierra y el ingenio de su habitantes. La presidenta se inclinó hacia adelante, su forma cristalina brillando en la luz. Embajadora William Su explicación arroja nueva luz sobre la resistencia y el ingenio de su especie. Vamos a suspender por ahora, pero le solicitamos que prepare un relato más detallado de los ecosistemas microbianos de la Tierra para nuestros archivos. Este conocimiento puede resultar invaluable para la futura colaboración entre especies. Emma inclinó la cabeza respetuosamente. Sería un honor para mi presidenta. Mientras deslizaba su bota de nuevo sobre su pie, Emma no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Una vez más había logrado cerrar la brecha de entendimiento entre la humanidad y la galaxia más amplia. Un pequeño paso literalmente a la vez. La Cámara del Consejo Galáctico todavía estaba llena de discusiones silenciosas sobre las peculiaridades del calzado humano. Emma Williams ahora usaba un zapato y estaba descalza sobre su otro pie. No pudo evitar notar la mezcla de curiosidad y escepticismo en los rostros de los miembros del Consejo. La mayoría de los representantes alienígenas parecían fascinados por sus explicaciones, pero ella podía sentir que algunos todavía desestimaban la dependencia de la humanidad en los zapatos como una afectación innecesaria. El consejero Zorath, siempre escéptico, se levantó de su posición enroscada. Sus escamas brillaron en tonos que Emma había llegado a reconocer como una mezcla de curiosidad y desafío. El embajador Williams comenzó en su tono profundo y resonante. Mientras que su explicación es fascinante, las palabras por sí solas no pueden ilustrar verdaderamente la necesidad de una práctica tan peculiar. Tal vez sea necesaria una demostración más empírica. Emma se puso ligeramente rígida. Había anticipado cierto grado de resistencia, pero la perspectiva de una demostración la inquietaba. ¿Qué tipo de demostración? Sumo consejero, preguntó con cautela, deslizando su descalza sutilmente de nuevo en su zapato. Los ojos luminiscentes de Thor se fijaron en ella con una intensidad que la hizo sentir
como un espécimen bajo observación. Su especie afirma usar estos zapatos para protegerse de los peligros ambientales. Sin embargo, aquí dentro de los confines de esta cámara no hay peligro, seguramente si nuestros pisos son tan prístinos como nos enorgullecemos, no tendría necesidad de tal protección. Emma miró hacia abajo El piso de la cámara era una superficie lisa y pulida que parecía inmaculadamente limpia, su brillo reflectante sugería un entorno casi estéril. Su vacilación no pasó inadvertida para los otros representantes, y un murmullo bajo se extendió por la habitación. Podía sentir sus ojos sobre ella, esperando su respuesta antes de poder formular una respuesta. Thord presionó más. Si caminaras descalza aquí, ¿no probaría que tu dependencia de los zapatos es simplemente una cuestión de hábito más que de necesidad? Seguramente el cuerpo humano es capaz de adaptarse a un entorno inofensivo como este. El murmullo se hizo más fuerte y Emma se dio cuenta de que estaba acorralada. Cualquier negativa probablemente sería interpretada como una admisión de que los humanos eran demasiado cautelosos o incluso débiles. Respiró profundamente. Emma respiró y asintió muy bien, alto consejero. Si satisface la curiosidad del consejo, lo haré. La habitación quedó en silencio cuando Emma se quitó el zapato que le quedaba y pisó descalza el piso fresco y pulido. Un silencio colectivo siguió cuando los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Sus expresiones iban desde la intriga hasta la incredulidad. Para ellos, la vista de la piel desnuda de un humano en contacto con una superficie extraña era casi escandalosa para una especie cuya evolución natural había eliminado la necesidad de barreras físicas. El acto humano de exposición deliberada parecía imprudente. Emma dio unos pasos tentativos. Sus pies descalzos hacían sonidos suaves contra el piso liso. La frescura de la superficie era agradable al principio, casi relajante, y comenzó a sentir un destello de alivio. Tal vez esta demostración resultaría inofensiva. Se giró para dirigirse al consejo. Como pueden ver, el piso aquí no representa una amenaza inmediata. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un fuerte aguijón atravesó la planta de su pie derecho. Emma se congeló y su corazón se saltó un latido. Al principio, ella pensó que podría haber pisado algo afilado, pero cuando miró hacia abajo no había una causa visible para el dolor repentino. La sensación se intensificó. Un hormigueo y ardor se extendió por su piel. Apretó los dientes y se obligó a mantener la calma mientras se giraba hacia el consejo. Parece que hay más en este entorno de lo que se ve a simple vista. Las escamas de Zoro se ondularon con matices de sorpresa y lo que Emma solo pudo interpretar como preocupación. ¿Estás insinuando que hay peligro presente en nuestro piso inmaculado?, preguntó. Su voz teñida de incredulidad. Emma asintió manteniendo su expresión neutral a pesar de la incomodidad que aumentaba rápidamente. Sus pisos pueden parecer prístinos, pero parece que albergan microorganismos que son imperceptibles a simple vista. Estos organismos pueden ser inofensivos para su especie, pero podrían interactuar de manera diferente con la biología humana. El consejo estalló en una cacofonía de reacciones. Algunos representantes expresaron conmoción. Mientras que otros intercambiaron miradas preocupadas, el presidente levantó un apéndice cristalino para restablecer el orden. Su voz atravesó la guarida. Embajador Williams, ¿está seguro de esta afirmación? Nuestros sistemas de limpieza se encuentran entre los más avanzados de la galaxia, diseñados para eliminar todas las formas de contaminación. Emma apretó la mandíbula cuando otro agudo pinchazo le atravesó el pie. Con el debido respeto, presidente. Ningún sistema es perfecto. Los microorganismos tienen una capacidad increíble para adaptarse y sobrevivir incluso en las condiciones más duras. Lo que puede ser inofensivo para una especie puede ser dañino o incluso mortal para otra. La forma cristalina del presidente brilló en contemplación. Convocaremos a nuestro equipo médico para que investigue este asunto de inmediato. En unos momentos, un grupo de médicos alienígenas entró en la cámara. Sus elegantes instrumentos emitían suaves zumbidos mientras escaneaban el piso por donde Emma había caminado. Los médicos pertenecientes a una especie conocida como los Quart, reconocidos por su experiencia en xenobiología, trabajaron de manera rápida y eficiente. Uno de ellos, una figura alta con piel translúcida que pulsaba con patrones bioluminiscentes, se acercó a Emma. Embajador, el médico dijo con voz melódica, hemos detectado rastros de organismos microscópicos en el suelo. Aunque estos son inofensivos para la mayoría de las especies conocidas, su interacción con la fisiología humana parece estar causando una reacción. Emma asintió con la cabeza.
Su expresión permaneció tranquila a pesar del dolor punzante en su pie. Gracias por confirmar, esta es precisamente la razón por la que los humanos usan zapatos. Nuestro mundo nos ha enseñado a anticipar lo inesperado y protegernos de los peligros que pueden no ser visibles de inmediato. El médico inclinó la cabeza respetuosamente. Trataremos su condición de inmediato y realizaremos más análisis para asegurarnos de que no haya daños duraderos. Mientras los médicos trabajaban, aplicaron un agente biodesinfectante en su pie. Emma se dirigió al consejo una vez más. Este incidente resalta una verdad importante. El universo es vasto y está lleno de desconocidos. Lo que puede parecer seguro para una especie puede representar riesgos significativos para otra. Los humanos han aprendido esta lección a través de milenios de adaptación a los desafíos de nuestro entorno. Los zapatos no son solo un hábito, son una herramienta de supervivencia. La cámara quedó en silencio mientras los miembros del consejo absorbían sus palabras. Incluso el alto consejo Zorak Sorat parecía apagado. Sus escamas brillantes reflejaban un Emma Jue pudo ver el cambio en sus expresiones y comprensión. Quizás incluso un nuevo respeto por la perspectiva humana. La presidenta se inclinó hacia adelante, su voz resonó con autoridad. Embajadora Williams, su demostración ha demostrado ser muy esclarecedora, es un recordatorio de que incluso en nuestra búsqueda de la unidad debemos permanecer conscientes de la diversidad que nos define. Su experiencia será documentada y estudiada para garantizar la seguridad de todas las especies dentro de este consejo. Emma inclinó su cabeza en agradecimiento. Gracias, presidenta, espero que esto sirva como un paso hacia una mayor comprensión y colaboración mientras los médicos terminan su tratamiento. Emma le deslizó sus zapatos de nuevo en el familiar Comfort, un recordatorio del ingenio y la resistencia de la humanidad. Aunque el dolor en su pie permanecía, sintió una sensación de logro. Una vez más había cerrado la brecha entre la Tierra y las estrellas, demostrando que incluso los detalles más pequeños de la vida humana podían contener lecciones profundas para la galaxia. La cámara del Consejo Galáctico era un bullicio con conversaciones apagadas. El aire estaba denso con una mezcla de fascinación e inquietud. Emma Williams, ahora sentada en un pequeño podio con su pie tratado cuidadosamente metido dentro de su bota pulida, observó la asamblea. Podía decir que los eventos de la manifestación habían inquietado profundamente a muchos de los representantes. La noción de que sus entornos meticulosamente controlados podían albergar peligros invisibles había tocado una fibra sensible, pero el impacto más profundo vino de su comprensión de la constante batalla de la humanidad contra las amenazas invisibles de la Tierra. El presidente cristalino levantó un apéndice brillante. Llamando al orden, embajador Williams, solicitamos más explicaciones sobre estos microorganismos de los que habla su. La experiencia de hoy sugiere que hay mucho que no entendemos sobre su planeta natal. Emma Rose se estabilizó en el podio, había anticipado este momento y se preparó para profundizar en el complejo ecosistema de la Tierra, un tema que, aunque mundano para ella, podría reformular fundamentalmente la percepción del Consejo sobre la humanidad. Honorables miembros del Consejo, comenzó con voz firme, lo que presenciaron hoy es un vistazo al intrincado y a menudo peligroso mundo de la vida microscópica de la Tierra, mientras que sus propios entornos pueden estar en gran parte libres de tales amenazas. La Tierra es un planeta donde cada superficie, cada soplo de aire y cada gota de agua se combina con vida tanto visible como invisible. La cámara se quedó en silencio, el peso de sus palabras se hundió en muchas. Las especies alienígenas presentes habían evolucionado en entornos donde la vida microbiana era benigna o cuidadosamente controlada por medios naturales o tecnológicos. La idea de que un planeta pudiera estar tan completamente saturado de peligros potenciales era a la vez extraña y perturbadora. Emma continuó con su tono medido y deliberado. Los microorganismos de la Tierra, aunque invisibles a simple vista, son entre las formas de vida más resistentes y adaptables del universo. Existen en cantidades que desafían la comprensión. Trillones y trillones habitan cada nicho concebible. Prosperan en nuestros océanos, en nuestro suelo, en el aire que respiramos e incluso dentro de nuestros cuerpos. Una oleada de murmullos se extendió por la cámara. Los representantes intercambiaron miradas, algunos visiblemente inquietos por la idea de un mundo tan densamente poblado por entidades invisibles. El escéptico se inclinó hacia adelante. El embajador Williams intervino. Sus escamas cambiaron a un azul profundo y contemplativo. Si estos microorganismos son tan omnipresentes como afirma, ¿cómo sobrevive su especie en un entorno así? Emma se permitió una pequeña sonrisa. Su confianza está creciendo. Adaptación. Consejera superior. La humanidad ha evolucionado junto con estos microorganismos durante millones de años. Nuestros sistemas inmunológicos son nuestra primera línea de defensa.
Una red compleja de células y proteínas que identifican y neutralizan a los invasores dañinos. Pero la evolución por sí sola no es suficiente. Con el tiempo, hemos desarrollado herramientas y prácticas para protegernos, como los mismos zapatos que cuestionaste antes. Hizo una pausa y escudriñó la habitación para evaluar sus reacciones. La mayoría de los miembros del consejo parecían cautivados. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y preocupación. Ella insistió. Sin embargo, no todos los microorganismos son dañinos, muchos son vitales para nuestra supervivencia. Por ejemplo, ciertas bacterias en nuestros sistemas digestivos nos ayudan a descomponer los alimentos y absorber nutrientes. Otras enriquecen nuestro suelo, lo que permite que las plantas crezcan y sustenten la vida. Este delicado equilibrio es lo que hace que el ecosistema de la Tierra sea notable y traicionero. El presidente cristalino inclinó su cabeza. Su forma refracta la luz como un prisma. Embajador, usted habla de equilibrio. Sin embargo, los peligros que describe parecen abrumadores. ¿Cómo mantiene la humanidad el equilibrio en un entorno así? Emma asintió, apreciando la perspicaz pregunta. Lo mantenemos a través de la vigilancia y la innovación. Durante siglos, hemos aprendido a identificar las amenazas y mitigarlas. Tomemos, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Antes del descubrimiento de los microorganismos, las enfermedades se atribuían a la superstición o la mala suerte. No fue hasta el advenimiento de la microbiología, nuestra capacidad de ver estas amenazas invisibles que comenzamos para comprender su verdadera naturaleza. Hizo un gesto hacia el equipo médico que se había apostado discretamente cerca de los bordes de la cámara. Nuestros científicos desarrollaron técnicas para combatir estas amenazas. Esterilización, antibióticos, vacunas. Estos avances han salvado miles de millones de vidas y nos han permitido prosperar en entornos que de otro modo serían letales. La cámara estalló en una cacofonía de susurros y chasquidos. Mientras los miembros del consejo absorben esta información. La delegación ven, una especie conocida por su comunidad. Alter Sonica. La icación emitió una serie de silbidos agudos que resonaron en la sala. El presidente silenció a la asamblea con un apéndice elevado, lo que le permitió a Emma continuar. Sin embargo, incluso con todos nuestros avances, no somos invencibles. Admitió que su tono se volvía cada vez más sombrío. Constantemente surgen nuevas amenazas. Los microorganismos evolucionan y se vuelven resistentes a nuestras defensas. Esta batalla continua nos ha enseñado humildad y vigilancia. Sabemos que no podemos conquistar la naturaleza. Solo podemos coexistir con ella. Las escamas de Thord se ondularon con un tono de respeto a regañadientes. La capacidad de su especie para adaptarse es realmente notable, pero díganos. Embajador, ¿hay ejemplos específicos de estas amenazas invisibles que resaltan el ingenio del que habla? Emma asintió, ya anticipando la pregunta. Hay muchas. Permítame compartir un ejemplo particularmente sorprendente. El gusano parásito conocido como Ancela dadal o anquilostoma. Este pequeño organismo prospera en suelos cálidos y húmedos y puede excavar en la piel humana al entrar en contacto. Una vez dentro del cuerpo, viaja a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones. Luego a los intestinos donde se alimenta de sangre. Sin el tratamiento adecuado puede causar anemia severa e incluso la muerte. La cámara. Quedó en silencio, el peso de sus palabras palpable. Emma continuó con su voz firme. En regiones donde los anquilostomas son frecuentes, la gente aprendió a usar zapatos no por hábito sino por necesidad. Era una barrera simple pero efectiva, un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse incluso al más pequeño de los adversarios. Otro murmullo se extendió por la habitación, teñido de admiración. La presidenta se inclinó hacia adelante, su superficie cristalina brillando en la luz. Su historia ilustra una profunda resiliencia. Embajador Williams, parece que su especie ha dominado el arte de la supervivencia en un mundo que otros podrían encontrar inhabitable. Emma inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, presidenta, pero debo enfatizar que nuestra supervivencia no es solo una cuestión de ingenio, también es una cuestión de perspectiva. No vemos estos microorganismos únicamente como amenazas, los vemos como parte de la gran red de la vida, una red que nos sostiene incluso cuando nos desafía. La presidenta asintió con la cabeza y su tono reflejaba una perspectiva que nosotros, como consejo, haríamos bien en considerar. Su experiencia de hoy ha iluminado no solo los peligros de la Tierra, sino también la adaptabilidad y el ingenio de su gente. Le agradecemos por compartir este conocimiento. La embajadora Emma inclinó la cabeza, su corazón se llenó de una sensación de logro.
Había convertido lo que podría haber sido un momento de humillación en una oportunidad para mostrar la resiliencia y el ingenio de la humanidad cuando regresó a su asiento. Podía sentir los ojos del Consejo sobre ella, no con escepticismo, sino con un respeto renovado. La voz de la presidenta sonó y cerró la sesión. Que esto sirva como recordatorio para todos nosotros de que incluso los detalles más pequeños de la existencia de una especie pueden contener lecciones profundas para la galaxia. Levantamos la sesión con gratitud por las ideas del embajador Williams, mientras la asamblea se dispersaba. Emma permaneció sentada por un momento reflexionando sobre los eventos del día. Sabía que el viaje de entendimiento entre la humanidad y la galaxia estaba lejos de terminar, pero hoy había tomado un paso significativo, uno que resonaría mucho más allá de las paredes de la Cámara del Consejo. La Cámara del Consejo Galáctico había vuelto a su zumbido habitual de deliberación silenciosa, pero una nueva tensión flotaba en el aire. La demostración y la explicación posterior de Emma habían plantado semillas de duda en las mentes de los representantes. La posibilidad de que sus propios entornos meticulosamente desinfectados pudieran albergar amenazas invisibles era inquietante para las especies no acostumbradas a tales peligros. El concepto era casi impensable para otros. Planteaba preguntas sobre los límites de su propio conocimiento cuando el presidente llamó a la sesión de nuevo al orden. Un grupo de científicos Quart reconocidos en toda la galaxia por su experiencia en microbiología y análisis ambiental entraron en la cámara. Sus formas translúcidas brillaban con suaves colores bioluminiscentes mientras llevaban instrumentos avanzados capaces de detectar incluso las partículas biológicas más diminutas. El Consejo les había encomendado investigar la afirmación de Emma y determinar si su entorno prístino era tan impecable como siempre habían creído. El Científico Principal, LDR. Brex dio un paso adelante y su voz era un zumbido melódico resonó en la cámara. Honorables miembros del Consejo, hemos realizado exploraciones preliminares del piso de la cámara y el entorno circundante, centrándonos en las áreas donde el embajador humano caminó descalzo. Los resultados son inesperados. Una onda colectiva de inquietud se extendió por la habitación. El presidente hizo un gesto para que se hiciera silencio. Su forma cristalina refractaba la luz. Y las ondas calmantes procedían. El doctor Brax Dobrex levantó un apéndice delgado y una proyección holográfica se materializó en el centro de la cámara. La imagen mostraba una vista microscópica de organismos, pequeñas formas que se retorcían y parecían a la vez alienígenas y vivas. Lo que ves aquí son microorganismos. Ismos detectados en el suelo de la cámara. Estos organismos son inofensivos para la mayoría de las especies conocidas, pero parecen interactuar únicamente con la biología humana, causando la reacción experimentada por el embajador. Williams Emma observó la proyección con una mezcla de fascinación y reivindicación. Había sospechado durante mucho tiempo que incluso los entornos más limpios no eran verdaderamente estériles, pero ver una evidencia tan tangible en el corazón de la Cámara del Consejo fue sorprendente. La doctora VX continuó su tono cada vez más serio. Estos microorganismos no son autóctonos de las instalaciones del Consejo, probablemente fueron introducidos a través del tráfico interestelar, transportados sin saberlo en los cuerpos o posesiones de visitantes de otros mundos, mientras que nuestros sistemas de limpieza eliminan la mayoría de los contaminantes. Estos organismos particulares exhiben una resistencia extraordinaria, forman biopelículas que se adhieren a las superficies haciéndolas casi impermeables a los métodos de esterilización estándar. La habitación estalló. En una cacofonía de voces, los representantes expresaron incredulidad, preocupación y en algunos casos indignación. La idea de que su cámara sagrada y supuestamente perfecta pudiera albergar tales intrusiones era casi blasfemo. Para algunos el presidente levantó su mano cristalina, una vez más su voz cortando el ruido. Orden Dr. Brax, ¿está sugiriendo que nuestros sistemas de limpieza son insuficientes? La DRA. Brax inclinó la cabeza. Respetuosamente, no insuficiente, presidente, pero quizás demasiado centrado en contaminantes conocidos. Estos organismos son novedosos y probablemente han evolucionado para sobrevivir en las duras condiciones del tránsito interestelar. Son un testimonio de la adaptabilidad de la vida en toda la galaxia. Yo, el consejero Zoro Thrake, había permanecido en silencio desde la demostración. Finalmente, habló. Sus escamas brillaban con un tono de vergüenza y respeto a regañadientes. Parece que hemos subestimado la complejidad del mundo microbiano. Las advertencias del embajador Williams no solo fueron justificadas sino proféticas. Emma encontró la mirada de Sori, su expresión tranquila pero resuelta. Hola, consejero, este descubrimiento subraya una verdad que la humanidad ha entendido desde hace mucho tiempo. El universo está repleto de vida en
Formas tanto visibles como invisibles. Asumir que somos inmunes a su influencia es peligroso. Supervisión. El presidente asintió solemnemente. El Dr. Brex, ¿qué medidas se pueden tomar para abordar este problema? Es imperativo que las instalaciones del Consejo sigan siendo seguras para todas las especies. La bioluminiscencia del Dr. Brex latía rítmicamente mientras consideraba la pregunta. Primero, debemos comprender completamente estos organismos, su biología, sus modos de supervivencia y sus interacciones potenciales con otras especies. Esto requerirá una extensa investigación y colaboración con microbiólogos de toda la galaxia. Además, es posible que necesitemos desarrollar nuevas tecnologías de esterilización capaces de apuntar a estas formas de vida resistentes. El presidente se volvió hacia Emma, su forma cristalina brillando con una luz casi irreverente. Embajador Williams, su experiencia ha traído este asunto a nuestra atención. Usted y su comunidad científica estarían dispuestos a ayudar en este esfuerzo. Emma inclinó su cabeza. Sería un honor, presidente. La humanidad tiene siglos de experiencia estudiando microorganismos y desarrollando métodos para combatir sus amenazas. Creo que nuestro conocimiento puede complementar la experiencia del Quart y otras especies. La Cámara zumbó con silenciosa aprobación. Los representantes de varias delegaciones manifestaron su acuerdo, reconociendo el valor de la colaboración entre especies. Por primera vez, el Consejo parecía unificado en su determinación de abordar un desafío común. La DRA. VX reanudó su presentación, cambiando la proyección holográfica para mostrar una línea de tiempo de las acciones propuestas. Nuestra primera prioridad será aislar y cultivar estos microorganismos en un entorno controlado. Esto nos permitirá estudiar su comportamiento y vulnerabilidades al mismo tiempo. Desarrollaremos protocolos para un mejor monitoreo ambiental para asegurar que se detecten y contengan organismos similares antes de que representen una amenaza. La voz del presidente tenía un tono de finalidad cuando se dirigió a la asamblea. Que esto sea una lección para todos nosotros. La búsqueda de la unidad y el progreso requiere vigilancia y humildad. Nunca debemos asumir que nuestro conocimiento es completo o que nuestros sistemas son infallibles. Embajador Williams, sus ideas han iluminado un camino hacia adelante y por eso estamos agradecidos. Emma rose. Se puso de pie, su confianza se vio reforzada por las palabras del presidente. Gracias, presidente. Tengo la esperanza de que esta colaboración no solo protegerá a los miembros de este Consejo, sino que también profundizará nuestra comprensión de la interconexión de la vida en toda la galaxia. Al finalizar la sesión, representantes de varias delegaciones se acercaron a Emma. Su escepticismo inicial fue reemplazado por respeto y curiosidad. Algunos preguntaron sobre la historia de la Tierra con los microorganismos, mientras que otros preguntaron sobre las estrategias de la humanidad para equilibrar la supervivencia con la coexistencia. Emma respondió a sus preguntas con paciencia y sintió una sensación de logro que la acompañó. Más allá del orgullo personal, no solo había defendido las prácticas de la humanidad, sino que también había forjado un puente de entendimiento que beneficiaría a todas las especies. El descubrimiento de los microorganismos en la Cámara del Consejo fue un recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas podían aprender unas de otras y que las formas de vida más pequeñas podían ofrecer las lecciones más importantes. Cuando salió de la Cámara, Emma no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Los mismos organismos que una vez habían sido descartados como intrascendentes ahora se habían convertido en el catalizador de uno de los momentos más significativos en la historia del Consejo. Fue un recordatorio humilde de la complejidad y la maravilla del universo y del lugar de la humanidad dentro de él. La Cámara del Consejo Galáctico zumbó con energía tenue mientras los representantes comenzaban a procesar la enormidad de la situación. Emma Williams, la embajadora humana, había provocado inadvertidamente una profunda revelación sobre los peligros invisibles de los entornos interestelares mientras los científicos de Quart profundizaban en su análisis de los resistentes microorganismos. Las implicaciones más amplias de su descubrimiento comenzaron a desarrollarse entre los miembros del Consejo. Para Emma fue un momento de triunfo tranquilo, aunque atenuado por la comprensión de los desafíos que se avecinaban. La presidenta, su forma cristalina, refractando la suave luz de la cámara, levantó un apéndice para pedir silencio. Su voz resonó con solemnidad. Autoridad, honorables miembros, los eventos de hoy han iluminado la complejidad de nuestra existencia compartida. La experiencia del embajador Williams nos recuerda la interconexión de todas las formas de vida. Desde las civilizaciones más grandiosas hasta los microorganismos más pequeños. Concluyamos esta sesión con una reflexión y un compromiso renovado con la unidad. Emma Rose se dirigió a la cámara, su voz firme pero teñida
De emoción, estimados miembros del Consejo, ha sido un honor compartir las experiencias de la humanidad con ustedes. El descubrimiento de hoy no es solo un testimonio de la resiliencia de la vida en la Tierra, sino un recordatorio de los desafíos que todos enfrentamos. Mientras luchamos por la unidad en una galaxia en constante expansión, hizo una pausa permitiendo que sus palabras asentaran a la humanidad. Ha aprendido a menudo de la manera más dura que la supervivencia depende de nuestra capacidad de adaptarnos, colaborar y respetar las fuerzas que están más allá de nuestro control. Los microorganismos descubiertos aquí hoy son un microcosmos del universo mismo, impredecible, interconectado y lleno de potencial, tanto para el daño como para el crecimiento. Nuestra fuerza radica en nuestra capacidad de enfrentar juntos estos desafíos. La cámara se quedó en silencio mientras sus palabras resonaban en la asamblea. Incluso el alto consejero Thort, cuyo escepticismo inicial había sido palpable, inclinó su cabeza serpentina en reconocimiento. Sus escamas brillaban con un tono que Emma reconoció como un respeto renuente. El embajador Williams comenzó su voz baja y deliberada. Su especie ha demostrado una resiliencia que subestimé hoy. He aprendido que incluso los detalles más pequeños de la vida, lo que una vez descartamos como intrascendente, puede traer lecciones profundas. Emma asintió apreciando el peso de sus palabras. Gracias, alto consejero. Creo que las revelaciones de hoy pueden servir como base para una mayor comprensión entre todas las especies. El presidente hizo una seña al Dr. Brex para que adelante. Los científicos de Quart, con patrones bioluminiscentes pulsados en ondas rítmicas mientras se dirigía al Consejo, nuestro análisis de los microorganismos encontrados en esta cámara ha producido ideas fascinantes. Estos organismos son realmente nuevos y su capacidad para formar biopelículas sugiere una adaptación evolutiva para sobrevivir a condiciones extremas como los viajes interestelares. Aunque inofensivos para la mayoría de las especies, su impacto en la biología humana resalta la importancia de comprenderla diversidad de la vida en diferentes planetas y ecosistemas. Hizo una pausa. Su forma translúcida brillaba con una suave luz verde que indicaba curiosidad. Propusimos el establecimiento de una nueva iniciativa de investigación, la colaboración microbiana intergaláctica. Esta iniciativa reunirá a científicos de todas las especies miembro para estudiar microorganismos de toda la galaxia con el objetivo de comprender su potencial biológico, amenazas y beneficios. La propuesta fue recibida con una aprobación generalizada. Representantes de varias delegaciones expresaron su apoyo. Sus tonos iban desde un optimismo cauteloso hasta un entusiasmo absoluto. Emma sintió una oleada de orgullo al darse cuenta del efecto dominó de su experiencia. Lo que había comenzado como un simple malentendido sobre el calzado humano ahora se había convertido en una iniciativa innovadora que podría beneficiar a innumerables civilizaciones. La voz del presidente sonó tranquila pero resuelta. Se aprueba por la presente la colaboración intergaláctica microbiana. Embajador Williams, invitamos a la humanidad a desempeñar un papel principal en este esfuerzo dada la amplia experiencia de su especie con la vida microbiana. Emma inclinó la cabeza, su voz estaba llena de gratitud. Gracias, presidente. La humanidad se siente honrada de contribuir a esta iniciativa. Creemos que al poner en común nuestro conocimiento y recursos podemos abordar estos desafíos y profundizar nuestra comprensión del universo. A medida que la sesión se levantaba, los representantes comenzaron a dispersarse y Emma expresó su nuevo respeto y curiosidad por las experiencias de la humanidad. Un miembro de la delegación de Ben, cuya comunicación ultrasónica había causado anteriormente ondas de escepticismo, ahora emitió una serie de tonos agudos que su traductor interpretó como admiración. Embajador Williams, su historia de resiliencia e ingenio es inspiradora. Esperamos aprender más de su especie. Incluso el alto consejero Zoro se acercó a ella. Sus escamas reflejaban un tono de humildad tenue pero genuino. Embajador, debo admitir que hoy subestimé a su gente. No solo vi resiliencia, sino una voluntad de enfrentar lo desconocido con coraje, que es una cualidad a la que todos podemos aspirar. Emma sonrió extendiendo su mano en un gesto de camaradería. Interespecies. Gracias, alto consejero. Espero que hoy marque el comienzo de un entendimiento más profundo entre nuestras especies como la cámara. Emma se quedó un momento reflexionando sobre los acontecimientos del día. Lo que había comenzado como una simple explicación de los hábitos humanos se había convertido en algo mucho más grande, un compromiso compartido para abordar los desafíos del universo juntos. Sintió un profundo sentido de propósito al saber que el lugar de la humanidad en la galaxia no estaba definido por su tecnología o fuerza, sino por su capacidad de adaptarse, colaborar y aprender. En los días que siguieron,
se estableció oficialmente la colaboración microbiana intergaláctica, con la humanidad asumiendo un papel destacado. Científicos e investigadores de toda la galaxia trabajaron juntos para estudiar los microorganismos descubiertos en la Cámara del Consejo y descubrieron no solo sus peligros potenciales, sino también sus sorprendentes beneficios. Se descubrió que algunos de los organismos producían compuestos con propiedades medicinales, lo que provocó nuevos avances en la medicina interestelar. Para Emma, la experiencia se convirtió en una piedra angular de su mandato como embajadora. Sus esfuerzos por cerrar la brecha entre la humanidad y la galaxia más amplia fueron reconocidos no solo por el Consejo, sino por su propia gente, que la vio como un símbolo de la capacidad de la humanidad para prosperar incluso en las situaciones más difíciles. En circunstancias desafiantes, mientras se encontraba en la plataforma de observación de la estación orbital del Consejo, contemplando la extensión infinita de estrellas, Emma sintió una profunda sensación de satisfacción. La galaxia era vasta, impredecible y llena de desafíos, pero también era un lugar de potencial ilimitado. Un lugar donde incluso las formas de vida más pequeñas podían inspirar las lecciones más grandes con una determinación renovada. Emma se alejó de la ventana y regresó a sus deberes, lista para enfrentar lo que el universo tuviera reservado. Sabía que el viaje de la humanidad entre las estrellas recién comenzaba y estaba orgullosa de desempeñar un papel en la configuración de su futuro.